Que el Señor les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que ya están aquí. Vamos a dar inicio a nuestro programa de este día y queremos desearles bendición para todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos la continuidad del tema maravilloso, la Santa Trinidad. Es nuestro deseo y oración que seamos bendecidos de parte del Señor y que hoy podamos encontrar respuesta a nuestros interrogantes. Que Dios les bendiga y Dios les llene de múltiples bendiciones. Dejo este lugar con ustedes a nuestro hermano Adrián, hermano Israel, para que nos lleven este tiempo de alabanza, de bendición, y deseamos que hoy la palabra pueda traer bendición en todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga y con nosotros nuestros hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie para dar inicio a este hermoso servicio que Dios nos permite estar aquí para adorarle, también escuchar su palabra y el mensaje. Gloria a Dios. Gracias. Cantamos al Señor. Gracias, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Dios. A ti la honra y la gloria. Bendito. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontraré esa paz que busqué. Solo en Él encontraré la felicidad. Gracias, Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontraré esa paz que busqué. Solo en Él encontraré la felicidad. Solamente en ti, oh Dios, la paz y felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontraré esa paz que busqué. Solo en Él encontraré la felicidad. La felicidad. Solamente en ti, Dios. Gracias. Gracias, oh Dios, por habernos rescatado. Bendito es tu nombre. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
te quiero conocer. Purifícanos, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, cada día más te quiero conocer. Bendito es tu nombre, Dios, te quiero conocer. Gracias, oh Dios. Ahora, Señor, en nuestro ser, Señor Santo, este recepto, Señor, para escuchar tu palabra, tu voz, tu mensaje a través de nuestro pastor. Gloria a ti, gloria a tu nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios. Que Dios les bendiga y les multiplique en bendición. Hoy tenemos una grande bendición y es el poder hoy entrar en la palabra del Señor. Esperamos que hoy Dios les bendiga y nos bendiga a todos con bendición de lo alto. Gloria al Señor. Si tiene su Biblia, le voy a invitar para abrirla y entrar de lleno al mover de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy tenemos la continuidad del tema titulado La Santa Trinidad. Esperamos que hoy pues todos podamos de parte del Señor aprender la bendita palabra del Señor, la Trinidad, segunda parte. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios capítulo 2 y es el versículo número 18. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, estaremos leyendo un hermoso versículo y es el versículo número 18. Bendito es nuestro Dios. Seamos bienvenidos todos en esta tarde gloriosa. Dice la palabra de Dios, voy a leer para todos y así dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acompáñeme y oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde por la inmensa bendición que tú nos das cada día. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra pueda traer bendición para todos los presentes. Que tu palabra, Dios mío, pueda fluir con bendición y que hoy, oh Dios, podamos aprender más de tu palabra, de tu presencia, y que la palabra pueda traer, oh Dios, a nuestras vidas esa bendición gloriosa, oh Dios, a la cual, oh Padre, tú nos has llamado. Bendigo tu nombre y te doy gracias, y en esta tarde maravillosa pongo en tus manos este tiempo de, oh Padre, de estudio bíblico, esperando que todos los que estamos ya aquí presentes y aún hasta allá en sus hogares puedan, Padre, y podamos gozarnos, aprender y deleitarnos en la gloriosa y bendita palabra tuya. Gracias porque eres maravilloso, bueno y santo, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Recibe la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios. Puede estar en sus lugares y hay libertad para bendecir a nuestro Dios. Gloria al Señor. El tema de esta tarde es la continuidad del tema la Santa Trinidad. Puede usted observar ahí el temario que aparece en sus imágenes, y quisiera hacer una importante reflexión y a la vez
un breve comentario. Estuvimos hablando sobre el tema de la existencia de Dios, la personalidad de Dios, los atributos divinos. Ahora estamos en el tema de la Santa Trinidad. Posteriormente tendremos el tema los nombres de la deidad. Quiero anticiparles que para el próximo jueves estaremos tocando el tema que hoy en día suena muy controversial. El tema que muchas veces está en la boca de muchos cristianos y muchas personas dentro de la cristiandad. ¿En qué nombre te bautizaron? ¿En qué nombre me bauticé? Y hay demasiados conflictos en esta situación. Muchas veces, como creyendo que la Biblia está contradicha y que hay versículos peleados, Mateo 28 y varios versículos de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos 2:38, bautizándolos en el nombre de Jesús. Y Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí surge este dilema. Bueno, el próximo jueves vamos a estar hablando sobre estos aspectos tan quizás controvertidos hoy en día. Esperamos que sea bendición. Y es parte también del tema de la Santa Trinidad. Hoy vamos a dar continuidad con el tema que tenemos, y es precisamente poder entrar en algunas definiciones y conclusiones de la revelación de la palabra, la Santa Trinidad. Este versículo que aparece hoy, que hemos leído, Efesios 2:18, dice la Escritura: porque por medio de él, hago para todos una pregunta, ¿a quién se refiere por medio de él? ¿Él quién? Jesucristo. Porque por medio de él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Notemos que aquí se está presentando y revelando la Trinidad. El tema de la Trinidad es un tema complejo, muy controversial, profundo e imposible de entenderlo, comprenderlo y poderlo realmente mirar tal cual. En el tema pasado explicamos de grandes hombres en la Biblia y hombres contemporáneos y aún de la antigüedad que agregaron mencionando que el tema de la Trinidad era entre todos los temas, para muchos o para todos, temas que quedarán inconclusos a pesar del gran esfuerzo por su estudio. ¿Por qué razón? Porque el tema de la Trinidad es un tema que nos confronta para hablar de lo que Dios a sí mismo ha revelado a nosotros, pero estamos hablando de un Dios santo, que es espíritu, es invisible, un Dios omnipotente, infinito. Entonces, realmente sería imposible que alguien se atreviera a decir: yo he entendido al 100% el tema de la Trinidad. Esto es imposible. El tema de la Trinidad realmente es hablar y aprender lo que la Biblia revela. Y encontramos, voy a hacer un breve resumen de 2-3 aspectos y conceptos que estuvimos hablando el jueves pasado, para hoy poder relacionar la continuidad. Cuando hablamos de la palabra Trinidad, que para todos los que descansan en la ideología de lo que es la unicidad, o lo que es también el unitarismo, o posiblemente también el triteísmo, que es hablar de 3 dioses juntos, encontramos que la Trinidad es algo diferente.
leyendo esta corta definición que usted puede leer conmigo en sus imágenes, dice que hay un solo Dios, pero que en la unidad divina o esencia de la deidad, hay tres personas coeternas e iguales en todo. Misma sustancia en la deidad, pero distinciones en personalidad, a saber, tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo o Trinidad, nos queda claro que para los unitarios es una ofensa muy grave, porque se han aferrado a creer o a un credo ideológico que no tiene que ver en la palabra. Y quiero anticipar que el no comprender la Trinidad porque no estudiemos la palabra es un problema. Y si a eso agregamos de que estamos hablando de la revelación de un Dios a nosotros revelándose, esto complica más las cosas porque nos es muy difícil. Pero a pesar de todo eso, el tema de la Trinidad no descansa en 2 ni en 3 versículos bíblicos. El tema de la Trinidad es de toda la Biblia. Y quiero decirle algo, que el tema de la Trinidad, el desecharla, complicaría y alteraría toda la doctrina fundamental de fe de la vida cristiana. Es algo que a continuación estaremos también mencionando. Por eso, el asunto de la Trinidad, el conflicto para muchos estudiosos es, o pudiéramos decir que descansa en el conflicto y problema de desafiar en el estudio revelado de la palabra un Dios, un solo Dios indivisible, pero que en su esencia hay tres personas inconfundibles con identidad propia. Y muchos, yo diría que aquí está el conflicto, que confunden el asunto de la esencia de la deidad y la triple personalidad. Y dicen, ¿cómo puede hablarse de la Trinidad, de un Dios que se parte en tres y que da por resultado tres dioses? Este es un problema. Entonces vamos a encontrar que el conflicto de hablar de tres personas que están dentro de la deidad, que son inconfundibles y que tienen identidad propia, y que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo el Padre, entonces estamos hablando de tres, pero no dioses, sino de tres personas. Aquí creo que el problema es de no comprender y diferenciar lo que es sustancia y personalidad, lo que es deidad e identidad de personas. Y es que cuando hablamos de deidad, estamos hablando de la esencia o naturaleza de Dios. Es una. Por eso dice la Biblia, dijo Dios, Jehová vuestro Dios, uno es. Sin embargo, en toda la Biblia, comenzando de Génesis hasta Apocalipsis, vamos siempre a encontrar que Dios se revela de manera triple, no como tres dioses, ni tampoco como un Dios manifestado en tres personas. Esto creo que lo hemos machacado y trillado. Hablar de Trinidad no es hablar de un Dios manifestado en tres personas, porque esto sería hablar de que Dios se transforma en diferentes personas, pero que viene siendo solo una persona. Esto no es Trinidad, eso es unitarismo. Es por eso que muchos han caído, por ejemplo, testigos de Jehová, ellos no aceptan a Jesús,
Por eso que testigos de Jehová no son doctrina de solo Jesús, ellos son doctrina del solo Padre, pudiéramos decir, porque creen en Jehová, el Padre. Pero otras organizaciones solo creen en Jesús y no el Padre ni el Hijo. Y hay otras organizaciones que solo descansan en el Espíritu Santo, organizaciones espiritualistas. Entonces aquí el problema está en confundir la esencia de la deidad y la identidad de las tres personas dentro de la deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia tal como un término, en realidad en toda la extensión de la palabra, la Biblia, sí, Dios se revela como un Dios y tres personas. Pero eso no es hablar de un Dios de tres cabezas. No es una trilogía de tres dioses. Tampoco un Dios sin personalidad o personalidades dentro de su naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos que realmente, miren, esto es muy importante. Dios es uno y único, que subsiste y se ha revelado al hombre en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres personas son, primeramente, coeternas. Es decir, que las tres personas gozan del mismo atributo, porque las tres personas son la misma deidad, pero siempre unidas. Es decir, que las tres personas no están desunidas. Dios no puede ser dividido, ni en esencia ni en personas, con identidad propia, pero enlazadas en todo, en propósito, en deseo y voluntad. De tal manera que el tema Trinidad es la revelación bíblica, y la Biblia o la palabra de Dios es la única fuente correcta, es la única fuente correcta de la Trinidad. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de continuar. Es decir, que el tema Trinidad, ningún individuo, líder, iglesia, organización está facultada como para poder crear, inventar o inclusive establecer un credo o una ideología que tenga nada que ver con la palabra. Es por eso que alguien que solo cree en Jesús, o solo en el Padre, o solo en el Espíritu Santo, o que niega lo que es la Santa Trinidad, van y pueden agregar: es que a mí así me enseñaron, es que yo creo en eso y en eso he creído. Pero no es un asunto de en qué crees, no es un asunto de lo que te enseñaron, no es un asunto de lo que usted o yo comprendamos o entendamos en la palabra. Tampoco es un asunto de defender tenazmente la no Trinidad bíblica utilizando dos o tres pasajes de la Biblia, porque no podemos de uno, dos o tres versículos hacer una ley de una ideología. Entonces, realmente una doctrina bíblica fundamental como lo es la Santa Trinidad, realmente el negarla va a derrumbar todo el grueso de las doctrinas fundamentales. Si alguien me dijera: pastor, tiene que renunciar y negar el estudio de la Santa Trinidad, entonces yo tendría que dejar de predicar de que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús y Jesús se fue al cielo y que el Espíritu Santo reside
reside, su residencia está en la iglesia, aquí en la iglesia, en nuestro corazón, porque entonces sería atraer al Padre al Hijo. Y si lo negamos, entonces Dios deja de vivir en el cielo, tercer cielo, y solo vive en los corazones. Y la Biblia habla que Dios el Padre vive en el tercer cielo, y a la diestra está Jesús, y el Espíritu mora en nosotros. Es solo para darles una idea, pero hay miles de enseñanzas que se derrumbarían. De tal manera que el hecho de que el tema Trinidad sea un tema demasiado profundo, no diría oscuro, difícil de entender, complicado, a pesar de que la Biblia nos habla de todas las páginas sobre la revelación de cómo Dios a nosotros se presenta, eso no implica que yo voy a hacer brotar y a proliferar una ideología, un credo con modalidades personales de cómo explicarlo. Entonces, este es un problema. Yo siempre diré que poder enseñar, predicar o brindar un estudio de la Trinidad deberá de ser 100% bibliocéntrico, porque de no ser así, entonces mis ocurrencias, mis conceptos, mis ideologías o lo que yo creo, lo voy a plasmar a muchas personas, y lo único que voy a hacer es guiar a muchas personas al error. Y esto sería un grave, pero grave problema. Bueno, haciendo un poquito de resumen, estudiamos que Dios es un término plural. Desde ahí partimos. Más de uno, pluralidad de Dios. Cuando alguien te pregunta ¿qué significa Génesis 1:26? Cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿cómo explicar Génesis 3:22? Cuando Dios dijo ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿O cómo explicar Génesis 11:7? Cuando el pueblo se rebela contra Dios y se concentran en la llanura de Sinar y comienzan a construir una gran torre, la torre de Babel. Y Dios dice descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Acaso Dios invitó al arcángel Gabriel o Miguel, o al ángel Gabriel, perdón, y al arcángel Miguel o a un querubín o serafín, para que ellos tomaran parte también de la creación del hombre? Claro que no. No somos creados por ningún ángel, ni a imagen de ángeles, ni a semejanza. Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Con quién estaba hablando Dios? Obviamente que no es con ningún ángel. Estaba hablando consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es como uno de nosotros. Está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descendamos. ¿Quién iba a descender? ¿Acaso Dios necesitaba la ayuda del arcángel Miguel o algún querubín? No. Él descendió en sus tres personas, pero en una sustancia, porque no tenemos tres dioses. De tal manera que la pluralidad de Dios, estamos hablando de que la palabra dice ¿quién irá por nosotros? O en el bautismo de Jesús, el cual la palabra de Dios nos habla que cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que cuando salió del agua, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu, dice, fue visto que descendía no en forma de paloma, sino como una paloma, y venía sobre él, y una voz del cielo. Note usted que físicamente Jesús, encarnado como humano, no reencarnado, que es diferente, encarnado como hombre, 30 años de edad,
Juan lo estaba bautizando. Aprovecho aquí para hacer esta pregunta: ¿en qué nombre Jesús fue bautizado? Venga el jueves y usted va a aprender cosas tremendas. ¿En qué nombre Juan lo bautizó? ¿O qué tipo de bautismo? ¿Fue de arrepentimiento? ¿En qué nombre? ¿En el nombre del Padre o el de Jesús? Él se estaba bautizando, o en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, el asunto es que físicamente Jesús estaba ahí presente siendo bautizado. El Espíritu descendió como una paloma, y del cielo, aquí la palabra cielo en el griego es tercer cielo. Dice, se escuchó una voz de allá arriba hacia acá, y se escuchó aquí en este primer cielo una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos tres personas, no una deidad manifestada en tres formas, no, sino una deidad presente en tres personas: el Hijo bautizándose, el Espíritu descendiendo y el Padre hablando. ¿Cómo explicar la no triple personalidad de la deidad? Tenemos que borrar este versículo si queremos negar la Trinidad. Inciso F: la Trinidad en acción. Un versículo de revelación es Isaías 48:16. Acercaos a mí, oye esto: desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Está hablando Jesús. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y también su Espíritu. ¿No les parece que si negamos la Trinidad, aquí sería redundante? Pero no es así. No se está redundando que el Espíritu, el Padre y el Hijo son la misma persona. No, son personas diferentes, pero siempre unidas en una esencia. Ese es el conflicto de los antitrinitarios: el no comprender que hay un Dios, pero hay tres personas. Ese es el conflicto que no comprenden los unitarios, que defienden que no puede haber un Dios con tres cabezas, o un Dios dividido en tres deidades. Es que no hay tres deidades. No hay tres deidades. Yo he escuchado a personas, a cristianos que sí son trinitarios y que tratan de defender la Trinidad, y yo escuché a alguien decir una ocasión, le decía al otro: es que no puedes negar la Trinidad, no puedes negar las tres deidades. Bueno, quiso defenderlo tenazmente, pero lo hizo de manera incorrecta. Debió decir: no podemos negar las tres personalidades, no tres deidades. Es que no tenemos tres deidades, porque eso es tres dioses. Tenemos una deidad y tres, dígalo fuerte, tres personas. Amén. Esta es la realidad. De tal manera que entonces estamos hablando de un Dios. Escuche esto que es importante: un Dios, tres personas. El asunto de la Trinidad es hablar de una deidad y tres personas, no tres deidades, ni tampoco una persona y tres deidades. Al revés tampoco es, sino un Dios que es una deidad y tres personas con identidad personal, es decir, propia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son Dios, no tres dioses. Por eso Jesús dijo: bautizándolos en el nombre. No dijo en los nombres, porque ahí, este versículo para muchos yo sé que suena controversial. El tema de la Trinidad es complicado. Se requiere someternos a la palabra, entrar, escudriñar a fondo. Lo correcto, de acuerdo a la ley de la gramática, tendría que ser bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son tres. Pero no dijo así Jesús, dijo en el, un nombre, en el nombre. Y es que la palabra nombre, le estoy adelantando algo para el jueves, es que la palabra nombre está dedicado y lo envuelve un tema que es deidad, naturaleza. Ahí está hablando, bautizándolo en el nombre de Dios. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Qué maravilloso es la palabra, ¿no les parece? Concluyendo este resumen, encontramos entonces que la Santa Trinidad es un concepto bíblico para enseñar que hay un solo Dios, pero que a la vez ese único Dios verdadero existe en tres personas eternamente unidas, personas divinas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este círculo que aquí vemos, estamos hablando de deidad. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios. O también, si omitimos la palabra Dios y ponemos Jehová, es correcto. O omitimos Jehová y ponemos Señor. Cuando se refiere a Señor, Jehová o Dios, estamos hablando de la deidad. Este círculo que usted ve ahí representa deidad, pero estos tres círculos que ahora aparecen representan personalidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son deidades, son personalidades. Deidad es Dios. Sin embargo, el Padre, esto es muy importante, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero ahora el otro asunto: el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre y el Espíritu no es el Hijo. Creo que esta tabulación, esta tabla, es lo más claro para entender deidad, sustancia y esencia, personalidad, tres personas divinas dentro de la sustancia, sin dividir a Dios como tres dioses, como diciendo tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso sería como sumar 1 más 1 más 1, tres dioses, y no es así. Eso sonaría como en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres nombres, y no son tres nombres, no son tres deidades. Gloria al Señor. Solo una deidad y tres personas divinas. Gloria al Señor. Los errores de la interpretación bíblica son de dividir la sustancia en tres dioses. Por ejemplo, Dios Padre. Hay bendiciones que algunas organizaciones acostumbran bendecir al pueblo, o cuando hay una ceremonia, un acto muy solemne, donde se declaran las bendiciones apostólicas, donde se dice la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Espíritu Santo. Este es algo incorrecto, porque estamos hablando de tres deidades. Ahí lo correcto bíblicamente es la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto es algo erróneo. Dios Padre, es verdad que el Padre es Dios, pero ahí estamos dividiendo sustancia. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos allí hablando de dividir la deidad en tres deidades o tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es una trilogía, tres dioses. Y nosotros no creemos en una trilogía, creemos en una Trinidad, triunidad, tres personas en un solo Dios. No tenemos tres dioses. Lo correcto en esta imagen creo que sonaría así: un Dios, tres personas, la misma sustancia. Todo lo que es de azul representa la sustancia de la deidad, y dentro de la sustancia está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y los tres están dentro de la deidad. Una deidad, no tres dioses, tres personas con identidad propia. Dios es la esencia general, la deidad, la naturaleza,
Y dentro de esa naturaleza presentes tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en San Juan 10:30 Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. No dijo somos dos. Uno somos. Una cosa somos. Bendito es el nombre del Señor. Bendiga a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Dios? Lo merece, es maravilloso. Gloria al Señor. La Trinidad en la Biblia. Esto es la continuación de hoy. Y la vamos a ver de mil formas. Por el tiempo les tengo preparado estos versículos. En el bautismo de Jesús, ahí se vio presente la Trinidad. Jesús bautizado, el Espíritu descendiendo como una paloma y el Padre hablando complacido de su Hijo ahí presente. En las bendiciones apostólicas, segundo a Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjese que este versículo es demasiado profundo para estudiarlo y profundizar en él. Porque si lo vemos así llanamente, sonaría aquí como que solo Dios tiene amor, y que solamente Dios tiene gracia, y que solamente el Espíritu Santo, en él hay comunión. Sin embargo, encontramos que en torno al tiempo de la gracia del Espíritu y de la iglesia, encontramos que Dios, el Dios Trino, se hace presente manifestando cada uno en particular asuntos que tienen que ver con el trato con el hombre. Inclusive quiero anticipar un poquito algo. Alguien preguntó: ¿y por qué se tiene que orar en el nombre de Jesús al Padre? ¿Por qué tengo que ir al Padre en el nombre de Jesús? ¿Acaso no lo puedo hacer en el nombre del Espíritu Santo? Otro preguntó: ¿no me puedo bautizar en vez de Jesús, que sea en el nombre del Espíritu Santo? Bueno, no le quiero adelantar mucho, pero la Biblia tiene principios de orden, y Dios estableció cosas que el jueves usted va a escuchar muchos pasajes que seguro los ha leído y no los ha discernido. Pero aquí la palabra dice: la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién fortificó y estableció la gracia? Jesús. ¿Quién envió a Jesús? El amor del Padre. ¿Quién es el que une a la iglesia en esa comunión gloriosa? Es el Espíritu Santo. Cada uno tiene un rol en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. En el reparto de los dones, fíjese que los dones son repartidos, y en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 6 dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Usted ha estudiado, o si no lo sabía, hoy le quiero decir que los dones espirituales, los 9 dones espirituales que la Biblia habla en 1 Corintios 12, la palabra del Señor habla que es el Espíritu Santo el que los reparte, y lo reparte como Él quiere. El don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus. Son 9 dones que el Espíritu Santo los reparte. Dice: pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién reparte los ministerios? Jesús, no el Espíritu Santo. Por eso bíblicamente se habla que Jesús goza de los ministerios bíblicos. Él es el gran apóstol, el gran profeta, el gran evangelista,
el gran pastor, el anciano de días, el gobierno, ayudas, el diácono. Si hay un diácono que realmente merece este título, es Jesús, porque Él dijo que venía no para ser servido, sino para servir. Amén. Y dice la Biblia, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos la Trinidad: el Espíritu Santo, el Hijo Jesús Cristo y Dios el Padre. En la oración del creyente, Efesios 2:18, porque por medio de Él, y pregunto una vez más, ¿de Él quién? Jesús. Los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Jesús vamos al Padre, pero el Espíritu en esa comunión, guiándonos e intercediendo. Por eso dice Romanos capítulo 8: ¿qué hemos pedir como conviene cuando oramos? No lo sabemos, pero entonces viene Jesús y nos ayuda con gemidos indecibles. Así dice la Biblia. ¿Así dice? No dice así, ¿verdad? Entonces quiere decir que la oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesús, pero el Espíritu es el que intercede por nosotros. Bendiga al Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. Yo me deleito, créalo, me emociona entrar a la palabra, la Trinidad y la Deidad. Aquí hay un asunto muy importante. Trinidad y Deidad es el asunto conflictivo en los que no alcanzan a comprender este asunto. Bendiga a Dios. Mire, la palabra del Señor nos habla que el Padre es Dios, pero no como una deidad dividida o única. El Padre es Dios porque participa de la esencia de la deidad. Romanos 1:7, ahí se repitió, para que no se vaya a confundir, se repitió la cita bíblica. Romanos 1:7: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. ¿De Dios quién? Nuestro Padre. ¿Quién es aquí? El Padre, aquí, ¿a quién se le llama aquí Dios? Al Padre y también al Señor Jesucristo. Ahí se habla de los dos, pero bueno, la cuestión aquí es que Dios, el Padre es Dios. Segundo, el Hijo es Dios, Hebreos 1:8. Y creo decirles que aquí estoy haciendo un resumen, pero si usted va a la Biblia va a encontrar infinidad de versículos que revelan esto. Hebreos 1:8: más del Hijo dice, tu trono, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo se dice, tu trono, oh Dios. Qué maravilloso. Jesucristo es Dios. Tercero, el Espíritu Santo es Dios. ¿Se recuerda aquel episodio de Ananías y Zafira, que dice la Biblia que emocionados porque todos, la obra estaba crecida y había, bueno, un mover de generosidad, y ellos decidieron vender su propiedad, pero sustrajeron parte de ella y trajeron solo una parte. Y cuando llegaron ante los apóstoles, Pedro, bajo el discernimiento de espíritu, le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu? ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón
¿por qué pues pusiste esto en tu corazón? Y le dijo, afirmándole, porque no has mentido a los hombres, sino, aquí hubiera dicho, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, pero aquí dice a Dios. Y antes, en el mismo versículo, contexto, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso siempre yo me gusta ilustrar este canto, que el Espíritu Santo está en este lugar. Y al final, yo me recuerdo que cuando este canto salió fue muy controvertido. Inclusive en una ocasión, en un evento que teníamos, algún líder de una organización donde en esa ocasión participaba, y precisamente estábamos tocando el tema Trinidad, se puso de pie refutando y diciendo: este canto, este coro, este estribillo, creo que tiene un error, porque al final dice: muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y dijo, como queriendo corregir, este estribillo debió decir: muévete en mí, Santo Espíritu. Es santo, es cierto, estaba en esa área correcto, pero tampoco era incorrecto decir la expresión: muévete en mí, Dios Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. Bendigamos a Dios. En la creación, ¿quién creó el universo? Aquí nos haremos la pregunta: ¿quién creó al universo? La tierra y al hombre, ¿quién lo creó? Bueno, usted ya esto lo está leyendo. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién lo creó? La deidad. Alguien puede muchas veces suele decir que la Biblia está contradicha, porque como que está peleada la Trinidad consigo misma, y como que cada persona se atribuye el derecho de ser creador, porque en algunos pasajes se refiere al Padre creando, en otros Jesús. Por ejemplo, en Colosenses 1, la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. En otros pasajes se refiere la Biblia que el Espíritu de Dios adornó y ordenó los cielos, creando los astros y todos y ordenó. Entonces, ¿quién realmente se lleva el crédito? Aquí diríamos la deidad, Dios. Como humanos nosotros, si ponemos a 3 personas para construir, uno quiere llevarse el crédito: yo hice más, yo trabajé más, y el otro dice: no, bien flojo, nomás vino a sentarse. Pero obviamente que estamos hablando de 3 personas divididas y doblemente, ¿verdad? Más que si cada uno pelea el crédito. Ponemos en una cocina 3 cocineras, va a suceder lo mismo. Pero en el caso de Dios no sucede así, porque Dios no está peleado consigo mismo. Hay unidad. Uno de los atributos divinos es la unidad. Está unido, es una esencia. Pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el universo, la tierra, al hombre. El Padre, de acuerdo a la Biblia, aparece como creador. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. El Hijo también la Biblia lo relata como creador. 1 Corintios 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles o invisibles. Inclusive aquí incluye tronos, dominios, ángeles, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Espíritu Santo aparece como creador. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bendito es el nombre del Señor. Qué maravilloso es hablar de la Trinidad.
la doctrina de la Trinidad, estamos aquí, pudiéramos decir que casi concluyendo un punto importante. El asunto de la Trinidad, quiero decirle que está relacionado con todos los temas fundamentales de la fe cristiana, todos. Negarla y desecharla sería derrumbar y poner en duda todos los temas de la doctrina fundamental de la iglesia. Prácticamente desechar la Santa Trinidad es como desechar la palabra. Desechar la palabra. Desechar la Trinidad no es desechar Primera de Juan 3, son los que están en el cielo. La Trinidad no es hablar bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, la Trinidad no es hagamos al hombre a nuestra imagen. No, la Trinidad es un asunto fundamental que está entretejido y que sostiene todo el mover de la doctrina fundamental. Es decir, que todas las doctrinas fundamentales están tejidas. Es como una construcción donde van varios bloques. Quitamos unos de un lado de abajo, se va a derrumbar. De igual manera, como una red, todos los puntos fundamentales de la fe cristiana están relacionados, de tal manera que negar, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, negar el bautismo en agua, negar los dones espirituales, negar la segunda venida de Cristo, negar la resurrección de los muertos, negar la Santa Cena, negar bautismo en agua, sería derrumbar todas las doctrinas, no unas, todas las doctrinas fundamentales. Va a tener mucho problema, porque realmente cada doctrina se relaciona una con otra. Entonces, los que niegan la Trinidad tendrán que negar toda la Biblia y todas las doctrinas fundamentales. El Espíritu Santo, por ejemplo, quien niega la Trinidad niega la deidad de Jesús. ¿Por qué cree que los testigos de Jehová a su Biblia hasta le cambiaron? Le cambiaron porque así les pareció. La Biblia de los testigos de Jehová no es una obra antigua, es una obra de hace unos años que fue traducida por personas inclusive que no tenían un arraigo histórico, y por eso tuvieron que transformar, derribar, cambiar, fraccionar, y de Jesús lo nombraron en su Biblia así plenamente, diciendo, y era un Dios, pero con una D minúscula. Yo no me atrevo a predicar de Jesús como un Dios pequeño. Esto sonaría como que si alguien dijera, sí creo en la Trinidad, pero en un Dios grande, creando a otro Dios pequeño. Ese es un problema serio, hermanos. Entonces, toda la doctrina de la Trinidad está estrechamente relacionada con todos los temas fundamentales. Y cuando hablo de doctrina fundamental, después del tema teología propia, posiblemente hablaremos de doctrinas fundamentales, porque este es otro problema que hoy en las iglesias hay, que muchas veces las iglesias dicen estamos aquí defendiendo la sana doctrina, pero resulta que están defendiendo conceptos muy humanos. Que vístete así, que peínate así, que no vayas allá, que no hagas aquello, y se están separando de la doctrina fundamental. Entonces es un problema. Entonces, ¿qué es doctrina fundamental y qué no es doctrina fundamental? ¿Qué es sana doctrina? Esto realmente en las iglesias hay demasiada ignorancia, créalo, es una realidad. Muy bien, continuamos. Si
el tema de la Trinidad se desecha, entonces vamos a encontrarnos con muchos problemas fundamentales. Hoy les traigo solo algunos ejemplos, solo algunos, pero son interminables. Primero, primer problema que nos vamos a enfrentar, y es el problema de derrumbar la deidad de Jesucristo. Si no hay tres personas en la deidad, Jesucristo o no existe o no es Dios. Aquí hay dos problemas. Los antitrinitarios, es claro que dicen, es que Dios no son tres personas, son tres manifestaciones. Él pues es poderoso, entonces Él puede aparecer como le plazca, y no en tres, en cuatro, en cinco, o hasta en 100 formas diferentes. Pues suena como bueno, pero esto es antibíblico. Dios no se manifiesta en tres diferentes formas, sino está compuesto de tres personas únicas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no hay Trinidad, entonces o Jesús es inexistente, no existe, y solamente es una fantasía o una manifestación de Dios que aparece como Jesús una vez, después se transforma y aparecerá como Espíritu, y otra vez como Padre. Y si queremos aplicar Dios en la iglesia habitando, no va a funcionar esto, no se puede, porque solo es uno. Es un problema. El otro problema es que aparte de que Jesús o no existe, pues bueno, sí existe, pero no es Dios. Es un ser creado, un ángel, un arcángel. Los grandes filósofos dicen un iluminado, los judíos un profeta, pero no es el Mesías. Segundo problema, si desechamos la Trinidad, la unidad es un atributo que le pertenece a Dios. En toda la creación, la unidad no puede ser posible. Unión sí. En las marchas políticas dicen: el pueblo unido jamás será vencido. Pero ahí deberían de cambiar el término: el pueblo en unión y no unido, porque no hay unión, porque eso termina en una trifulca. El lugar donde puede un poquito estar cercana a la unidad sería en la iglesia, pero ni aún ahí, porque se pelean los cristianos y los santos y se enojan y unos salen corriendo. El único que goza del atributo unidad es Dios. Pero si desechamos la Trinidad, entonces no hay unidad, porque unidad es hablar de dos o tres unidos en unidad. Si desechamos la Trinidad, entonces ya nos vamos a hablar de un Dios que tiene comunión consigo mismo. Dice la Biblia: el Padre engendrando al Hijo, el Espíritu Santo en amor. Ahora, aquí es claro que la palabra del Padre engendrando al Hijo, aquí surgiría otro dilema: ¿y quién es la madre? Entonces la palabra engendrando al Hijo está hablando solamente en un término, en el cual nosotros comprendamos que el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y es la explicación bíblica. Entonces, si no hay tres personas en la deidad, entonces la deidad se dividió cuando Jesús nació. Si no hay unidad, si no aceptamos la Trinidad, entonces la deidad se dividió cuando Jesús nació. Se separó y entonces una parte de la deidad vino y nació aquí, y fue Jesús.
Ese es un conflicto gravísimo, créalo. 3, la personalidad del Espíritu Santo. Si no hay Trinidad, el Espíritu Santo ni es Dios ni es una persona. Y si no es una persona, entonces los testigos de Jehová tienen razón. Es solo una fuerza activa de Dios. No es alguien, es algo, una influencia. Es negarlo como una persona dentro de la deidad, y es negar su existencia. Entonces, notemos que el tema de la neumatología también se derriba si desechamos el tema de la Trinidad. Neumatología es el estudio sobre el Espíritu Santo. 4, la morada del Espíritu Santo en la iglesia. Si negamos la Trinidad, es negar que el Espíritu Santo reside en la iglesia, o sea que su residencia es auténticamente entre nosotros. El Espíritu Santo, al ser Dios, goza de la omnipresencia. Él está en todas partes. Jesús, al gozar de la omnipresencia, está en todas partes. Jesús, sin embargo, en la palabra dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se está hablando de la omnipresencia. Pero cuando se habla de residencia, la Biblia dice que Jesús está y habita a la diestra del Dios Padre. Allá está su residencia. Por eso dijo: si yo no me voy, el Consolador no vendría. Ahí se está hablando de personalidad. La persona Jesús tuvo que ir al Padre y enviar al Espíritu Santo como persona para habitar entre nosotros, la iglesia. O sea, la residencia, la morada del Espíritu Santo es con nosotros. Pero negar la Trinidad es derribar esta doctrina, esta enseñanza bíblica. 5, si no hay Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, esto está conflictivo. ¿Quién o qué nació realmente en el pesebre? Pregunto: si no hay Padre, si no hay Hijo, si no hay Espíritu Santo, repito, si no hay Padre, si no hay Hijo, si no hay Espíritu Santo, o sea, estamos hablando de Trinidad. Entonces yo le preguntaré a un unitario: ¿quién nació en el pesebre de Belén? ¿Quién nació? Aquí, si se niega la Trinidad, la respuesta aquí tendría que decirse: nació la deidad. Y eso bíblicamente no checa con el estudio bíblico. ¿Quién nació en Belén? Nació Jesucristo. El término Cristo pertenece a la deidad de Jesús, y la palabra Jesús a la humanidad. ¿Quién nació en el pesebre de Belén? Jesucristo. Es decir, la persona del Hijo, pero siendo la deidad. Por eso a Jesús no se le puede quitar el término Cristo. Por eso los religiosos líderes se enfadaban y se alarmaban cuando decían que Jesús era el Cristo, y a quien Él les predicaba y lo sanaba y lo reconocían como el Dios, le decían: tú eres, no le decían: tú eres el Jesús. ¿Qué le decían? Tú eres el Cristo. ¿Qué le estaban tratando de decir, hermana Minerva? Cuando le decían: tú eres el Cristo, tú eres el Dios. Y cuando le decían: tú eres Jesús de Nazaret, le estaban diciendo: Jesús, el que nació allá, el que vive en Nazaret, el nazareno. Entonces yo ahí le quiero preguntar a un antitrinitario: ¿quién nació en el pesebre de Belén? ¿Quién? Si no se cree en tres personas, entonces este versículo es demasiado fuerte para derribar
el unitarismo. Si, hermano, en el pesebre de Belén no nació Jesús como una persona, entonces, ¿quién nació? Si no nació Jesús o Jesucristo, entonces quien nació fue Dios en esencia y naturaleza, la deidad. Pero si eso lo afirmamos, entonces Dios dejó el tercer cielo y Jesús, Dios, se hizo presente en toda la esencia sin tres personas. Entonces aquí hay un problema muy, pero muy, muy grave. Bendiga al Señor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto? ¿No le parece que está, pero interpretaciones erróneas? Decir un Dios manifestado en tres personas es una declaración carente de fundamento bíblico. Usted, hermano, nunca diga cuando se quiera referir a la Trinidad que Dios se manifiesta en tres diferentes formas, hablando de Trinidad. No, porque eso es negar las tres personas. Y solo estamos afirmando que Dios se aparece transformándose, camuflajeándose, disfrazándose en tres diferentes formas o imágenes. Es como decir, se transfigura en partes como Padre, en partes como Hijo, en partes como Espíritu Santo. Dios no se transforma o se transfigura para aparecer o manifestarse. Es que la palabra manifestación, eso es hacer presencia, y que aparece como Padre, otra vez aparece como Hijo. No, Jesús es Jesús, el Hijo, y cuando aparece, aparece y no va a cambiar su personalidad. El Padre igual. Decir un Dios manifestado en tres personas es una declaración incorrecta. Que las tres personas son un solo Dios, que son distintos roles de la misma persona, convirtiéndose a veces en Padre, otras veces aparece como Hijo, otras veces como Espíritu Santo, pero sin la presencia o la realidad de tres personas únicas dentro de la deidad. No puedo entender cómo hay quien suele decir no acepto la Trinidad si está en toda la Biblia. Segundo error de interpretación. No puedo imaginarme a un cristiano decir tengo tres dioses unidos: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A eso se le llama triteísmo, tres dioses unidos. Que Dios creó al Hijo como un Dios menor. ¿Realmente eso creen los testigos de Jehová, los mormones y muchos más? ¿No creen la Trinidad? Si usted le pregunta a alguien que cree en la unicidad de Dios o en que es lo mismo unitarismo, le va a decir, pero es que sí creemos en el Espíritu Santo. Usted ha hablado con uno, por ejemplo, aquí en esta ciudad hay muchos apostólicos. Se ha dividido las iglesias y surgieron, y en cada esquina hay una iglesia apostólica. Son unitarios, solo Jesús. Inclusive se nombran la iglesia del nombre. Y usted pregúntele, ¿usted cree en la Trinidad? Va a decir, no. Pero ¿aceptan el mover del Espíritu Santo? Sí. ¿Creen en Jesús? Sí. ¿En el Padre? Pues entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Creen o no creen en la Trinidad? No, la Trinidad no. O sea, ellos mismos no tienen un encuentro en esa situación, no entienden ese concepto. ¿Crees en el Padre? ¿Crees que el Espíritu Santo se manifiesta? Es más, estas organizaciones inclusive se mueven en algunos moveres del Espíritu Santo, en Jesús, pero no creen en la Trinidad. No creen que hay tres personas. O sea, un fenómeno realmente, porque ellos quedaron
ellos quedaron atorados en un fango de no entender los conceptos bíblicos de la Santa Trinidad. Y algunos que lo llegan a querer, caen en el error de creer en tres dioses unidos. Y eso es un problema. 3. Un Dios con poder, que por tener un poder grande, Él puede aparecer en todas las formas que quiera y en cientos de manifestaciones. Alguien decía, Él puede aparecer como el Hijo, como Espíritu Santo. Y hay alguien que fue más allá en su atrevimiento. Él se puede aparecer como un arcángel, Dios hablando. Se puede desaparecer como un ángel. Y alguien más allá, a la orilla, dijo, Él se puede aparecer hasta en un animal, una planta. Oiga, esto sí está muy serio. Esto a los hombres los conduce a un error grave que se llama panteísmo. Creer que Dios está en todo el universo y que se manifiesta en las plantas, en los animales, en los astros, en lo grande. Pero es un problema gravísimo. Finalmente, cerramos esta palabra. Respuestas a algunas preguntas que Dios lo bendiga, hermano, no diré nombres de quien las enviaron. Alguien hizo la pregunta, o más bien afirmaba diciendo, ¿no cree que la Trinidad es una manifestación de Dios en tres formas diferentes? Quiero decirle, mi hermano, iglesia y todos los que estamos aquí, que la Trinidad no es una manifestación de Dios en tres formas diferentes. Es una deidad que se presenta en tres diferentes personas según el rol que Dios determinó en su voluntad para con el hombre, pero no en tres manifestaciones. Hay tres dioses. Trinidad no son tres manifestaciones. Trinidad son tres personas diferentes, no tres apariciones diferentes. No, eso no. Espero que sea bendición. Segunda pregunta. ¿El tema de la Trinidad es solo asunto de 2 o 3 pasajes bíblicos? Hay quien piensa que el tema de la Trinidad solamente lo dice 2 o 3 pasajes bíblicos, pero creo que hoy, por eso quise dejar al último estas preguntas. El tema de la Trinidad es un tema de toda la Biblia. De toda la Biblia, claro que sí. 3. Dios se puede transformar en 3 diferentes formas. Algunas veces puede ser Padre, otras veces Hijo, otra vez Espíritu Santo, otras veces puede ser una planta, una flor, un animal, un astro. No. Dios para con el hombre no trabaja de esa manera. Cuando Dios te va a traer un mensaje, no va a aparecerte como una piedra, no se va a aparecer como un león para decirte, si no te conviertes te voy a devorar. Dios, cuando quiere hablar, habla en su palabra y va a hablar claramente, como Padre, como Hijo, Espíritu Santo, y nada más. 4, que se puede dividir la deidad. El Padre en el tercer cielo sentado, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo en el corazón del creyente. O sea, hay quien dice, sí creo en la Trinidad, pero que son 3 dioses diferentes y que la deidad se puede dividir a Dios. Dios es indivisible.
es un atributo. Él siempre eternamente está unido. Son las tres personas las que van a trabajar en el rol que les corresponde. De tal manera que los errores de entendimiento e interpretación podrá llevar al hombre a creer que Jesús no existe como persona, o que es un ser creado, un ángel o un Dios. Y eso es lo que está pasando. Los testigos de Jehová dicen que es un Dios pequeño. Los judíos dicen que es un profeta. Otras sectas religiosas dicen que es un iluminado o un gran ángel. Y hoy yo le preguntaré a usted: ¿y para usted quién es Jesús? Y la respuesta la dijo Pedro: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. No dijo tú eres Jesús. Ahí está otro tema. ¿Por qué no digo tú eres Jesús? No, le digo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No le parece que si desechamos la Trinidad, este versículo es contradictorio? Porque Cristo se refiere a deidad. Entonces, ¿cómo Jesús es Dios? Dígale ese versículo a un testigo de Jehová que se lo explique, no lo va a poder. ¿Por qué Pedro tuvo que decir tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿Cómo el Cristo, que es deidad, puede ser hijo de otra deidad? Pues no está desunida. Es lo mismo, la misma deidad, pero no la misma personalidad. Jesucristo es hijo del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que Jesucristo no es un ser creado, no es un ángel, no es un iluminado, no es un profeta. Él es el Mesías, Salvador del mundo. Que Dios les bendiga. Y hoy creo que lo que tenemos que aprender es adorar a ese Dios infinito y poder alabar su nombre, dándole la alabanza y la gloria a Cristo Jesús. El próximo jueves, Dios mediante, estaremos hablando sobre el polémico tema sobre ¿en qué nombre? ¿En qué nombre? ¿Qué tiene que ver o qué nos revela la palabra con la palabra el nombre? Esperamos tenerte con nosotros. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias en esta tarde por tu palabra. Hoy tú nos has revelado cosas gloriosísimas, grandes, maravillosas. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de conocer, Padre, tu palabra, de poder, oh Dios, vivir en esa bendición gloriosa. Oh Dios de la gloria, recibe la gloria y la alabanza. Recibe la alabanza, oh Padre, gracias porque eres maravilloso, bueno y santo, porque tu palabra es, Señor, fiel, firme, siempre y en todo momento. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria y la alabanza. Oh Dios, permite, oh Padre, que tu pueblo, oh Dios, que hoy ha podido estar presente en esta exponencia bíblica, pueda comprender. Dale sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que pueda comprender la revelación de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre